buenas tardes. Pues agradezco a la comunidad CEU por esta invitación a esta charla. Vamos a platicar un momento, un ratito, la verdad es que es breve, pero vamos a tratar de generalizar para poder seguir fortaleciendo el conocimiento, ¿no? Porque el abogado finalmente requiere de estar en constante actualización. Tengo entendido que está el auditorio dedicado a alumnos, estudiantes de Derecho, y también a abogados ya formados que se dedican al estudio de la maestría en ciencias penales. Pues sin más, vamos a iniciar con la plática encomendada respecto del tema de las técnicas y estrategias de litigación. Comentarles que actualmente la mayoría de los sistemas jurídicos en México tienen su base en el sistema jurídico oral, ¿sí? Ya hemos abandonado prácticamente en varias materias el sistema inquisitivo y tradicional, ¿sí? Esto aparentemente se debe a que pues el ciudadano ya estaba un poco con desconfianza del acceso a la justicia, ¿sí? Por juicios, pues, que tardan bastante, que se retrasan, que hay negación en el acceso a la justicia y hay desconfianza. Esto ha motivado, pues, a que el gobierno adopte nuevos sistemas jurídicos, ¿sí? De otros países que prometen favorecer a nuestro sistema. Y este es el sistema jurídico en la modalidad oral, ¿sí? Esto permite, pues, que los sistemas que se basan en un principio que se llama de publicidad permita el acceso y la participación de la comunidad, ¿sí? Actualmente las audiencias son en su mayoría videograbadas y permiten de manera general, porque hay excepciones, que el público pueda acceder a salas de audiencias y poder percatarse de lo que está sucediendo para verificar de su legalidad. Bueno, pues para poder llegar a desarrollar este nuevo sistema, el abogado se ve en la necesidad de adoptar nuevas técnicas y estrategias de litigación, ¿sí? Las técnicas, pues, son habilidades y destrezas que tenemos que desarrollar. Toda técnica, pues, es un conjunto de procedimientos y recursos que van a favorecer a cualquier ciencia, a cualquier habilidad o actividad más bien que se pretenda desarrollar. Estas técnicas tienen que ver, pues, con nuevas modalidades de memoria, de oralidad, de comunicación, de interpretación, de lógica jurídica, que tenemos que ir desarrollando. Pretendemos alejarnos ya de sistemas anteriores que provocaban que una demanda se constituyera de bastantes hechos, ¿no? De bastantes hojas con hechos que no necesariamente tienen relación con la acción, con la pretensión. La pretensión es aquello que buscas que la contraparte realice en tu favor, ¿sí? Es decir, si existe una deuda, pues lo que tú pretendes es finalmente que se te pague, ¿sí? Vas a exponerle eso a un juzgador para que pueda determinarlo. En todos los juicios se dice que existen hasta 3 verdades. La verdad que posee la persona que acciona, la persona que pone en movimiento al órgano jurisdiccional mediante una exposición de sus hechos. La verdad que va a tener la persona que es demandada, de acuerdo a los hechos que él considera que son los reales, y a partir de esas 2 verdades, pues una verdad que va a construir el juzgador, que le va a dar la razón a una de las partes, en todo o incluso en parte, ¿sí? Derivado de qué tanto se le convenció al juzgador respecto a lo que se le planteaba, ¿sale? Pero esto se tiene que hacer a través de una herramienta. Las técnicas y estrategias de litigación se apoyan de herramientas,
de habilidades. Una de ellas es la oralidad. La oralidad, incluso constitucionalmente, está regulada por el artículo 20, que refiere que el proceso penal será acusatorio y oral. Es decir, tiene un principio rector, un principio que lo rige, que nos dice cómo tiene que llevarse a cabo, y es de manera oral. Nos dice que los hechos, la presentación de hechos, de argumentos, tienen que ser orales, tiene que ser oral para que favorezca a la contradicción, para que favorezca a la defensa de la contraparte, para que no haya mayor confusión. ¿Sí? Ahí nos vemos con la necesidad de desarrollar otra habilidad que es precisamente la retención, la memoria. ¿Por qué? Porque en materia de juicios orales se nos requiere que argumentemos, es decir, que se exponga un hecho, no que se lea, sino que se exponga de manera verbal, pero con una base argumentativa, que sea claro, que sea concreto, que sea específico, que sea cierto, ¿sí? Incluso en materia penal, el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que está prohibido para las partes dar lectura total a documentos, a declaraciones, a dictámenes periciales. Te puedes apoyar de algún dato, como una fecha, un número, pero no puedes dar lectura de manera total. En materia civil, de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de igual manera. El artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que las audiencias se van a desarrollar de manera oral, que tienen que exponerse verbalmente y que no puedes dar lectura a constancias de manera total porque obstruyen ese entendimiento. ¿Sale? En materia penal, una de las etapas de la fase inicial es la formulación de imputación. En esta etapa, lo que la Fiscalía, que es quien tiene a su cargo esa actividad exclusiva, le hace saber a la persona investigada cuál es el hecho que se investiga, pero lo tiene que hacer de manera clara, de manera breve, porque si no, podría violentar la defensa. Inclusive al término de esta función, que tiene que ser una función garantista de los derechos del demandado o del investigado propiamente, le hace una pregunta y le dice que si se entendió la formulación, ¿sí? No que si se acepta o que si se está de acuerdo, sino que si se entendió. En la práctica normalmente se dice que sí, sin embargo, más adelante podría haber alguna etapa en la que se especificara cómo es que esa narrativa no fue clara, cómo es que esa narrativa tiene que ver con hechos que no se le atribuyen al investigado o con hechos que no tienen relación con lo que jurídicamente se le reclama. Igualmente pasa en otras materias, en agrario, civil, laboral, familiar, que de repente se plantean hechos que nada tienen que ver con la pretensión. Un ejemplo claro, pues, es la variación en el procedimiento de divorcio, que anteriormente, como se necesitaba de acreditar una causa por la cual se buscaba el divorcio, se exponían hechos tremendamente largos, en los que se narraba desde que fueron novios, que cómo es que llevaron a casarse, cómo se llevaban en la casa, qué problemas tenían, infinidad de hechos que no necesariamente tenían relación con el divorcio. Actualmente, pues basta con decir que con tal fecha se casaron, que ahí se acredita con el acta de divorcio, de matrimonio, perdón, y que ya no tienen voluntad de continuar con ese vínculo matrimonial.
sería suficiente para decretar el divorcio. A lo que voy es que el hecho es puntual. El hecho debe tener relación con la acción que se reclama y se debe de agregar una prueba que sea idónea, que sea útil para demostrar ese hecho. Ajá. Lo mismo sucede en la materia penal, cuando los datos o medios de prueba que se ofrecen tienen que tener relación con el hecho que se está investigando o que se está reprochando al investigar. Esto favorece o permite que se ejerza otro principio de los sistemas jurídicos orales, que es la contradicción. Este principio debe ser privilegiado, debe de garantizarse a las partes. Los hechos que expone una parte tienen que ser sujetos a ser controvertidos, ¿sí? Es decir, incluso en procedimientos escritos se plantea un hecho número 1, cuando se contesta, se dice, el hecho que se contesta es falso, o el hecho que se contesta es cierto. Los hechos que son ciertos, pues ya no son sujetos de prueba, ya han sido demostrados. Pero son controvertidos todos los hechos, ¿sale? Eso en un sistema escrito, porque en un sistema oral, los hechos que no tienen relación con la acción no son sujetos de ser controvertidos, no son sujetos de pugna, porque ese hecho no tiene relación con lo que se está reclamando. Y entonces ese hecho prácticamente es expulsado por el propio sistema jurídico, por el propio juzgador. Él va a depurar los hechos y va a decir, este hecho no tiene ninguna relación con lo que se está reclamando y en consecuencia no lo vamos a estudiar, no va a ser sujeto de prueba. Incluso el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que los hechos que tú pretendas plantear, si no tienen relación con la acción, van a ser desestimados, no van a formar parte de la litis. Las pruebas que ofrecen las partes son sujetas de contradicción, siempre. Cualquier dictamen que se ofrezca, cualquier testigo que se ofrezca, evidentemente la contraparte debe tener la oportunidad de controvertirlo, de oponerse a esa prueba. Ajá. Y la clasificación jurídica también. Cuando tú expones una pretensión y la encuadras o la ajustas a lo que establece la ley, es decir, en el artículo tal, si no es controvertido, la contraparte dice, no es cierto, no es correcto de esa manera, no puede ser de así. Entonces, en materia civil, podrías incluso llegar al supuesto de que la acción que tú pretendías, de lo que tú reclamabas, se declare improcedente. Y en materia penal, sí, como es una materia que tiene suplencia en la deficiencia de la queja, podría ser reclasificado o también podría ser motivo de una sentencia absolutoria. Por eso la importancia de ser técnicos, es decir, de plantear exactamente lo que se requiere. Desde que tú asesoras a una persona que te está planteando su conflicto, te va a platicar infinidad de hechos y desde ese momento el abogado debe tener la habilidad de irlos depurando, de establecer cuáles de esos hechos me son útiles y cuáles no me son útiles para plantear mi demanda y para saber y diseñar la estrategia jurídica a través de una metodología, saber cuál es la forma idónea de plantear la acción que voy a reclamar y en qué vía la voy a plantear, porque hay acciones que incluso de repente hay controversia, han sido sujetas incluso de interpretación por la Suprema Corte de Justicia. Hay duda incluso entre juicios, confusión entre un juicio reivindicatorio que busca
la devolución de una propiedad, de un inmueble, y un juicio de despojo, de acuerdo a cómo se plantearon los hechos. Hay duda incluso en solicitudes de cumplimientos de contrato que a veces se reclaman en la vía civil, cuando de alguna manera tenían un acto de comercio y tenían que haberse reclamado en la vía mercantil. Entonces, esa es una habilidad que se debe de desarrollar para plantear una estrategia correcta ante un juzgador. Pero los sistemas orales han diseñado ya una estrategia para poder lograr esta función. Parecería sencillo, pero no es una cuestión sencilla. Se ve en la práctica cómo hay demandas, cómo hay pretensiones que de repente ya no se entiende ni por el propio juzgador qué es lo que se está reclamando cuando se falla en la técnica. Por eso los sistemas jurídicos orales han desarrollado la estrategia contenida en lo que se conoce como la teoría del caso. La teoría del caso para los académicos siempre ha existido, no es una cuestión propia del sistema oral ni novedosa, es una cuestión de estrategia que incluso en sistemas escritos se utilizaba. Normalmente una demanda tú la planteas en 3 capítulos principalmente. Uno es la pretensión, otro es los hechos y otro es las pruebas, para que el juzgador pueda resolver a través de esa cuestión que le estás planteando. Y ahí se contiene una teoría del caso, ¿sí? Porque la teoría del caso es una narración circunstancial de hechos que fueron concurriendo, pero que debe contener circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Y tienes que plantear con qué prueba vas a demostrar ese hecho. Y una vez que demostraste ese hecho, ¿en qué supuesto jurídico encuadra? ¿En qué marco jurídico encuadra para saber qué consecuencia podría tener? Comentarles que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece de manera formal la obligación de elaborar una teoría del caso. Sin embargo, es necesario que el abogado que postula en materia penal conozca las técnicas y estrategias de litigación y elabore una teoría del caso, al grado tal de que si el juzgador se percata que el defensor no conoce las técnicas y estrategias de litigación, podría ser sujeto a ser expulsado de audiencia, porque el no conocer las técnicas y estrategias de litigación provocan violaciones a la defensa de su representado, ¿sí? Entonces, tú tienes, aunque el código no te lo exija, que conocer las técnicas y estrategias de litigación. Y aquí propiamente son varias, ¿no? Hay formas de entrevistar a personas, de interrogar testigos propiamente, de apoyar a testigos a favorecer a su memoria, de evidenciar las contradicciones de los testigos. Pero aquí propiamente, por los tiempos y de manera muy genérica, me quiero referir a la teoría del caso. También el Código Civil de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares establece, y este sí establece de manera clara, que las partes deben exponer su teoría del caso. Aquí sí se apuntó por el legislador de manera literal. En el Código Nacional no, y ha sido motivo pues de interpretación y de debate. Seguramente va a ser motivo de alguna reforma en ese sentido para que se force a las partes a elaborar sus teorías del caso. Esta tiene que ser elaborada desde el inicio, desde que existe una noticia criminal, el agente del Ministerio Público en su rol, en su papel, debe desarrollar y establecer una teoría del caso y irla anunciando ya desde la formulación de imputación. Se pensaba que ya propiamente se formaliza en lo que le llamamos el alegato de apertura, que es cuando se le dice al juez lo que se pretende demostrar. Es decir, es su señoría, le voy a demostrar
que Pablo privó de la vida a Pedro. Tan es así que se cuenta con el objeto material, que es el arma, que se señaló por tal testigo y tal otro, cómo se percataron, que llegó a su domicilio, que esperó a que saliera, que accionó un arma y lo privó de la vida, lo cual, más allá de toda duda razonable, quedará demostrado por esta fiscalía. Esa es una narración de hechos que tiene una relación con unas pruebas y que se busca que se sancione al investigado con una penalidad privativa de la libertad. Sin embargo, en todo momento, desde la presentación de la querella, o la integración de la denuncia o de una demanda civil, ya se debe de prever y de diseñar cuál va a ser la teoría del caso. De repente te comentan los clientes los hechos, pero si tú no tienes una prueba para demostrar ese hecho, pues no va a tener sentido que la plantees al juzgador, porque el juzgador, al momento de que en su función de encontrar la verdad jurídica, la verdad procesal, es decir, lo que consta en el juicio, lo que consta en su expediente, pues no le va a otorgar ningún valor a ese hecho cuando no esté demostrado. Eso es cuestión de técnica. Hay ocasiones que se exponen hechos, pero que no se cuenta con la prueba. Y evidentemente, pues no tiene sentido, solamente se llena de papeleo. Por ejemplo, en un juicio de paternidad en materia familiar, porque en el estado de Morelos se lleva en la vía familiar, tú puedes ofrecer testigos para demostrar la paternidad, puedes ofrecer documentos privados para demostrar la paternidad, puedes ofrecer capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. Sin embargo, la única prueba idónea, útil y pertinente que se requiere para demostrar la paternidad de una persona es la pericial en genética molecular. Con esa prueba sería más que suficiente para demostrar la correspondencia de paternidad. Eso es cuestión de técnica. Actualmente los sistemas nos permiten ofrecer las pruebas que queramos, las pruebas que considere el abogado que son útiles para demostrar su acción. Sin embargo, los juicios orales no te permiten esa circunstancia. Hay un debate en el que se habla de la prueba y se dice si es pertinente, si es útil y si es necesaria, si es idónea. Si a partir de ese debate se establece que la prueba no cumple esos requisitos, esa prueba es inadmisible. Esa prueba no se va a valorar en materia civil. Y en materia penal, esa prueba se va a excluir. Ya no va a ser motivo de desahogo, porque no tiene relación con los hechos. Es decir, por técnica se busca reducir los procedimientos, no desahogar pruebas que no tienen relación con el hecho y que nos provocan dilación procesal y que incluso en ocasiones se ofrecen con ese afán. Aun cuando los códigos establecen que las pruebas que el juzgador aprecie que son ofrecidas de manera maliciosa y con un afán notoriamente dilatorio deberán ser desestimadas en un sistema escrito, son admisibles todas, porque su inadmisión permite el recurso de apelación, permite inconformarnos contra esa resolución y eso retrasa aún más el procedimiento. Pero los juicios orales no, esas resoluciones no son impugnables hasta ese momento. Vendrá un momento posterior en un recurso extraordinario que podrían ser impugnables, pero hasta ese momento se está depurando el juicio. ¿Sale? Les decía, la teoría del caso es una estrategia de litigación, favorece a la oralidad, a la contradicción, a la publicidad, a la defensa adecuada. Esta teoría tiene tres facetas importantes, principales. Le llamamos la trilogía jurídica. ¿Cuáles son? La etapa fáctica, la etapa probatoria y la etapa jurídica.
La etapa fáctica, pues, es propiamente los hechos, donde, de acuerdo a la técnica de desarrollar una teoría del caso, nos reclama que esa narración de hechos sea de manera clara, de manera concreta, que sea única, que sea lógica, que sea creíble. Esto no lo forzan los códigos, el código no te obliga a que lo hagas de esta manera, se hace por estrategia, se hace por técnica. Evidentemente, para la parte que está reclamando una pretensión o que está reclamando una investigación, pues le favorece narrar una versión que sea creíble, que sea lógica. Cuando la narrativa es lógica, pues la carga probatoria es más reducida. Y al igual, la parte demandada o la parte investigada, pues debe de elaborar una versión de los hechos buscando principalmente que tenga la mayor lógica posible para que el juez, al momento de estudiarla, se percate de ello y diga, ok, es una versión válida. Pensar que el demandado tiene razón es válidamente posible. Pensar que el actor tenga la razón es válidamente posible. ¿Cuál de las dos versiones es más creíble, más lógica? Es un principio del juzgador, que el juzgador va a resolver con base en la sana crítica, con base en las máximas de su experiencia y con base en la lógica. Entonces, el desarrollo de la lógica es una habilidad que tenemos que adoptar, que tenemos que desarrollar, la lógica jurídica, para favorecer a la elaboración de nuestras teorías del caso por cuanto a su fase fáctica. Por cuanto a la fase probatoria, principalmente verificar que la prueba tenga relación con el hecho para que sea admisible. Que la prueba sea una prueba lícita, es decir, que no contenga alguna violación a algún código penal. Que la prueba sea legal, es decir, que no haya sido obtenida con violación a algún derecho humano. Pasa mucho en las comunicaciones privadas. En ocasiones se ofrece una comunicación de la aplicación WhatsApp o de Messenger o incluso alguna grabación de alguna llamada. Sin embargo, cuando el teléfono no es de tu propiedad, requieres de una autorización para invadir esa comunicación y que la prueba sea legal. En materia civil, de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pasa exactamente lo mismo. Y les decía, en civil, en automático, el juzgador, si se percata de que esta prueba no cumple con los requisitos de ser congruente, útil, necesaria, idónea, los va a inadmitir en automático. Si no se percata de ello, de todos modos va a abrir un debate, igual que en la materia penal, para admitir o excluir la prueba. Y ya será habilidad de cada uno de los abogados en qué base su inadmisión o su exclusión. ¿Ok? Entonces, tendremos que verificar que esa prueba tenga estrecha relación, que esa prueba sea legal, que esa prueba no sea ilícita y que esa prueba sea útil. En materia penal, incluso hay una parte en la que se llega a hacer acuerdos probatorios. Cuando una documental es pública, no se impugna, podemos establecer que se encuentran de acuerdo las partes y ya no se entra al debate respecto de un hecho, ¿no? Por ejemplo, en un homicidio, algo que hay que acreditar es que
que la persona existía, que la persona vivía. ¿Cómo se demuestra? Pues con un acta de nacimiento. La persona fue privada de la vida. Contamos con un acta de defunción. Estando agregadas en el expediente, podríamos llegar al acuerdo, no de que si el investigado privó o no de la vida a la víctima, sino de que efectivamente esta persona tenía vida y ya no la tiene. Y podríamos llegar a ese acuerdo, efectivamente, ok, está bien. Pues si está el acta de nacimiento y está el acta de defunción, no tengo ningún problema en aceptar que existió una persona y que fue privada de la vida. Después vamos a verificar quién causó ese daño. Pero tiene que ser idóneo. Por ejemplo, si hablamos de un abuso sexual y decimos que la víctima es un menor de edad, la prueba idónea, evidentemente, sería el acta de nacimiento. Aunque parezca muy sencillo, hay ocasiones en que agente del Ministerio Público no agregó por omisión el acta de nacimiento y pretende salvarlo y rescatarlo diciendo que se cuenta con la declaración de 2 testigos, incluso de la madre, que refiere que su hijo nació tal día y que su hijo tiene la edad de 14 años, que es menor de edad. Esa no es una prueba idónea. Esa no es una prueba que va a ser aceptada por el juzgador. Existe una prueba con esa característica de ser idónea. ¿Cuál es? El acta de nacimiento. Entonces, eso es lo que el abogado tiene que ir depurando. El abogado tiene que ir percatándose de cuál prueba es la más útil, de cuál prueba es la idónea, cuál prueba va a demostrar el hecho que estás reclamando propiamente. Y la otra parte de la teoría del caso es la cuestión jurídica. ¿Qué quiere decir? Esos hechos que fueron demostrados, ¿en qué preceptos legales podemos encuadrarlos para ver qué consecuencias tiene? En materia civil existe un principio que se llama de congruencia, y esto tiene que ver con que todo tiene que ir ligado. La pretensión tiene estrecha relación con el hecho que se narra. El hecho tiene que ser demostrado con una prueba idónea y tiene que encuadrarse a el marco jurídico correcto. En materia civil, que es una materia de estricto derecho, que es una materia técnica, si tú no demuestras que se actualizó ese artículo, pues la acción no va a proceder. La resolución del juzgador va a decir, la parte actora, que es quien promovió, no acreditó su acción. La acción de cumplimiento de contrato no la acreditó porque él la fundaba en el artículo que establece el cumplimiento de contrato. Y de acuerdo a los hechos que se expusieron y las pruebas que se desahogaron, no encuadra con un cumplimiento de contrato. Tal vez con una rescisión de contrato, o tal vez con una terminación de contrato, o tal vez con un juicio reivindicatorio, porque resulta que estaban peleándose una propiedad. Pero eso será motivo de otro juicio. En este juicio, yo no puedo resolver lo que me estaban planteando, supliendo la deficiencia, corrigiendo al abogado los hechos que planteó. El principio de congruencia tiene que ver con que el juzgador no puede resolver más allá de lo que se le está pidiendo. No puede cambiarlo, porque ese hecho y esas pruebas fueron las que se sujetaron a la contradicción de la defensa. La defensa se defendió de esos hechos y de esas pruebas. Luego entonces el juzgador no podría resolver diversa acción porque violentaría el principio de contradicción y violentaría el principio de defensa adecuada, que es un derecho fundamental de los gobernados. También el principio de congruencia
puede darse por omisión. Es decir, si se le plantearon al juzgador 4 hechos y fueron demostrados con 4 pruebas, el juzgador tiene que pronunciarse respecto a esos 4 hechos, no solamente a uno. En su resolución, para que sea congruente, debe de verificar todos esos planteamientos que se le hicieron. Tiene que fundar y motivar su resolución, justificándola con argumentos jurídicos válidos, para no caer en lo que se conoce como incongruencia omisiva del juzgador. Eso pues lo comento porque el abogado, desde que plantea su demanda, tiene que ir cuidando todas estas circunstancias. En materia penal, sí hay suplencia en la deficiencia de la queja, sí se protegen los derechos de la víctima, sí se protege la libertad de las personas y en este caso, el juzgador en diferentes etapas del procedimiento puede modificar la calificación jurídica que otorga el juzgador, el Ministerio Público, perdón, que es quien establece en principio qué precepto de la ley penal es el que pretende reprocharle a un investigado. Pero en ocasiones no es acertado o, de acuerdo a los datos que se desahogaron en juicio o en etapa inicial incluso para un auto de vinculación a proceso, no corresponden a esa calificación jurídica y el juzgador la puede cambiar, la puede modificar y técnicamente lo conocemos como reclasificar. Y es muy común, aunque el órgano técnico del Ministerio Público es especializado y experto en la materia que trabaja, llega a cometer errores al respecto de la cuestión jurídica como parte de la teoría del caso. Por ejemplo, muy común en las lesiones. Sale una persona de su domicilio, Diversa lo estaba ya esperando, se acerca, le pide que le entregue sus pertenencias, su teléfono, su cartera, se niega, el agresor utiliza una navaja y lo apuñala. Salen los vecinos al escuchar los gritos, llaman a la policía y es detenido. Luego la fiscalía pretende formular la imputación por lesiones calificadas con uso de arma blanca por la fracción más complicada, que es la fracción novena, porque dice que pusieron en riesgo la vida de la persona. Ok. Inclusive, un experto, un médico legista que estudió a la persona lesionada, casualmente dijo que efectivamente se puso en peligro su vida. Y por eso es que el fiscal pretende 28 años de prisión al agresor, porque puso en peligro la vida de la persona y debe sancionarse de la manera más drástica y más grave. Sin embargo, hay un expediente clínico. En ese expediente clínico se aprecia cómo la persona llegó en ambulancia al hospital, fue atendida, efectivamente tenía una lesión, no fue lastimado en ningún órgano vital y únicamente necesitó de que se suturara la herida. Y al siguiente día por la mañana fue dado de alta. Existen estas circunstancias como dato de prueba que se expuso al juzgador. La fiscalía dice que se debe castigar por la pena más alta, 28 años de prisión. Sin embargo, la defensa dice, juzgador, se establece el médico legista que hay una lesión que puso en peligro la vida. Sin embargo, no se puso en riesgo ningún órgano vital. La persona fue dada de alta al siguiente día y se dijo que se le requería un reposo de 15 días. Debió ser clasificada como aquellas lesiones que tardan en sanar más de 30 días, si acaso. Y la penalidad tiene una variación bastante amplia. El juzgador, al analizar estas dos versiones,
de acuerdo a la habilidad retórica, es decir, de persuasión del abogado y del fiscal, quien le dio una versión más convincente, más creíble, más lógica, aprovechando de sus habilidades y destrezas de litigación, va a inclinarse el juzgador por alguna de las dos versiones. Y lo más posible que en este caso, porque el juzgador va a valorar el dictamen, no está obligado a atenderlo en sus términos. Él va a decir, ese dictamen no coincide con la lógica. Diferente sería si el expediente clínico me hubiera referido que fue lesionado en un intestino y que incluso perdió 10 centímetros de intestino y que fue sometido a una intervención quirúrgica y que su reposo y su recuperación es mucho más drástica, sería distinto. ¿Ok? Entonces, ahí sí puede reclasificar y puede decir, no, fiscal, lo que tú me estás requiriendo no es correcto. Lo correcto sería este precepto legal de acuerdo a esta fracción y a esta penalidad, y respecto de eso vamos a estudiar el caso. ¿Sale? De ahí la importancia de desarrollar estas habilidades. La teoría del caso se puede entender de manera más clara. Les digo, es muy breve el tiempo que tenemos. Esto es materia de estudio incluso de manera puntual por tema en otros espacios mucho más amplios. Sin embargo, les quiero recomendar una tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que tiene como número de registro el 160185 y que lleva por rubro Sistema Procesal Penal Acusatorio, Teoría del Caso. Esta tesis es bastante amplia y amplía un poquito más de lo que hemos comentado a grandes rasgos, en el entendido de que el auditorio es de estudiantes de Derecho, incluso en primeros cuatrimestres, y de abogados que están cursando la especialidad, la maestría, perdón, en ciencias penales, que seguramente tendrán ya alguna experiencia, pero no sobra seguir preparándose, seguir indagando para desarrollar estas habilidades. Y les insisto, recapitulando, para poder tener acceso a estas habilidades que nos reclama los sistemas jurídicos orales, es necesario allegarnos de temas como son la lógica jurídica, habilidades de comunicación, de lingüística, de oratoria, de lógica, perdón, ya había referido lógica, de argumentación jurídica, de memoria, de retención, porque les decía, no podemos dar lectura. Si nosotros elaboramos una teoría del caso breve, clara, donde narramos el hecho, no vamos a tener ningún problema. Si pretendemos memorizar 20 cuartillas, vamos a tener problema. Hay que allegarse de temas como son de la teoría de la prueba, hay que desarrollar habilidades de interrogación para testigos y hay que desarrollar habilidades de interpretación jurídica para poder desahogar juicios orales de una manera adecuada, porque cada vez se van a ir volviendo más técnicos. Actualmente todavía se permite en ocasiones dar lectura. Sin embargo, por estrategia jurídica, en ocasiones una de las partes no menciona nada en ese momento y después, en un juicio de amparo, sería muy sencillo anular todo ese procedimiento por violación al principio de oralidad y como consecuencia de la defensa adecuada.